Bienvenido a una lección sobre multiplicar enteros usando chips enteros. Para una revisión, una ficha positiva es igual a un positivo y el barco negativo es igual a un negativo. Por lo tanto, dos fichas positivas es igual a positivo 2. Tres fichas negativas son iguales. Negativo 3, que también podemos leer como el opuesto de 3. Y un chip positivo y un chip negativo se combinan y simplifican a 0. Comencemos modelando. 4 veces 3. Usando chips enteros podemos ver el significado de 4 veces 3. Como 4 copias de 3 o si queremos 4 grupos de 3. Usando chips enteros, este es el modelo para 4 veces 3 porque tenemos 1, 2, 3, 4 copias de positivo 3, que es igual a positivo 12, mostrando 4 por 3 igual a positivo 12. Ahora modelemos el producto 4 veces negativo 3. Podemos ver el significado de 4 veces negativo 3 como 4 copias de negativo 3 o si queremos 4 grupos de negativo 3. Usando chips enteros, este es el modelo para 4 veces negativo 3 o 4 copias de negativo 3. Nuevamente tenemos 1, 2, 3, 4 copias de negativo 3, que muestra 4 veces negativo 3 es igual a negativo 12. Ahora vamos a modelar el producto de negativo 4 veces positivo 3. Recuerde que negativo 4 es igual al opuesto de 4 y, por lo tanto, una forma de ver el significado de este producto es el opuesto de 4 copias de 3. También podemos escribir este producto como el opuesto de 4 veces 3. Modelemos este producto en pasos. Primero modelemos 4 copias de 3, y luego determinemos el opuesto de 4 copias de 3. Aquí hay 4 copias de 3, pero queremos lo contrario de 4 copias de 3. Para encontrar el opuesto de 4 copias de 3 necesitamos cambiar el signo de los chips enteros o darles la vuelta. Por lo tanto, este es el modelo para el opuesto de 4 copias de 3. Y observe cómo esto es igual a negativo 12, mostrando negativo 4 veces positivo 3 es igual a negativo 12. Quiero mencionar otra forma en que podríamos haber encontrado este producto es usar la propiedad conmutativa de la multiplicación, que significa negativo 4 multiplicado por 3 es igual a 3 veces negativo 4. Entonces, si consideramos 3 veces negativo 4, esto significa 3 copias de negativo 4, que se muestra a continuación. También nos da el producto de negativo 12. El último ejemplo determinamos negativo 4 veces negativo 3 usando chips de Internet. Nuevamente podemos ver el negativo 4 como el opuesto a 4, lo que significa que podemos pensar en el significado de este producto como el opuesto de 4 copias del negativo 3. Puede ser útil reescribir esto como opuesto y entre paréntesis 4 veces negativo 3. Una vez más, el significado de esto es el opuesto de 4 copias de negativo 3. Modelando esto en pasos, el primer paso será modelar 4 copias de negativo 3, que tenemos aquí. De nuevo, estos son 4 copias de negativo 3. Queremos el opuesto de 4 copias del negativo 3. Para tomar el opuesto del negativo 12, necesitamos cambiar el signo o voltear los chips enteros, lo que nos da aviso positivo 12. Este es el modelo para el opuesto de 4 copias de negativo 3, que hemos demostrado que es igual a positivo 12. Al modelar el producto de enteros, usando chips enteros, deberíamos poder descubrir las reglas formales para multiplicar enteros, que se muestran aquí. El producto de dos enteros con el mismo signo es positivo, lo que significa que positivo por positivo es igual a positivo, y un negativo por un negativo también es igual a un positivo. Y tenemos ejemplos aquí a la derecha. El producto de dos enteros con signos diferentes es negativo, lo que significa que positivo por negativo es negativo y negativo por positivo también es negativo. Nuevamente tenemos ejemplos aquí a la derecha. Espero que hayas encontrado esto útil.